en los temas, en las dudas, en cuanto a los prácticos y demás que hemos publicado y subido a la plataforma. Hemos comenzado a subir los resultados, como ustedes sabrán. Sí, no hay ningún problema. Los que no han podido entrar en el grupo de la Comisión 1 pueden hacerlo ahora y me dejan su asistencia. Ningún problema. Ya lo vamos a registrar. Bueno, como les decía, hemos comenzado a subir los resultados de los trabajos prácticos 3, 4, 5 y 6. Les estoy debiendo el 1 y el 2, que requiere de otra clasificación porque han sido preguntas para el desarrollo, y le estoy debiendo el 7, que estaba esperando que termine. Hoy vamos a dejarlo al 8 a disposición con el tema de los contratos de garantía. Por favor, revisen ambas plataformas los que estén inscritos en Comercial 1 y en Privado 2, porque se han dado casos que algunos trabajos prácticos lo han subido por la plataforma de Privado 2 y otro por la de Comercial 1. Entonces, a lo mejor están en los dos listados. Por mí no hay problema, en algún momento los voy a unificar, desde luego, antes de entregar las regularidades, pero en su caso puede ocurrir que digan, pero ¿cómo yo presento todos los trabajos? ¿Por qué figuro con uno o con dos? Pasa que en la otra plataforma deben haber subido los otros trabajos. Bien, dicho esto, les recomiendo que cualquier duda que tengan, habiliten los micrófonos, porque al compartir pantalla no los puedo visualizar. Profe, disculpe, con respecto a lo que es Comercial 1 y Derecho Privado 2, creo que he presentado 2 veces yo el formulario, uno en Derecho Privado 2 y el otro en Comercial 1, porque me Sí. aparecía la parte de abajo de todas las materias que tengo, me aparecía otra vez para volver a llenar el formulario. Entonces lo que me ha confundido era eso. Después cuando me doy cuenta de que usted ha dicho que se ha unificado todas digamos, las dos, ¿cómo lo puedo decir? Las dos materias o planes, me he dado cuenta y entonces lo he dejado de hacer. No sé cómo No se preocupe, no se preocupe, porque las dos plataformas están funcionando simultáneamente. Al principio yo he querido unificar, pero cuando se han migrado los datos, hay personas que no he podido migrarlas. Entonces me han quedado en Comercial 1. Las dos plataformas se llevan al mismo tiempo, con las actividades, con las clases, con los prácticos y con listados que cuando me tiran los resultados del sistema aparecen en cada una. Así que sugiero que consulte las dos plataformas si es que usted aparece con los trabajos prácticos en una y en otra. Bien, bien, profe, muchas gracias. Están habilitadas las dos plataformas. Bueno, hoy en lo que nos queda para la clase vamos a ver un tema nuevo. No sé por qué no aparece. Y es el contrato o los contratos de garantía. La clase asincrónica ya está subida en las plataformas, en ambas, para que ustedes puedan escucharla, resolver los trabajos. Es muy probable que no podamos terminar de ver todos los puntos, por lo tanto, nos vamos a remitir a la clase asincrónica. Entonces, hoy es el turno de los contratos de garantía. Llamamos contrato de garantía a los contratos accesorios, que sirven para asegurar que otro contrato se cumpla. Nada más que para eso, para asegurar que otro contrato se cumpla. Nosotros hemos visto contratos autónomos o independientes como la compraventa, el depósito, el mutuo. Pero ahora vamos a ver cómo
hacemos para que esos otros depósitos, mandato, para el compraventa de préstamos, se cumplan. Para lo cual tenemos que ver lo que ocurre con el patrimonio. No estoy pudiendo sujetar esto. Fíjense ustedes, aquí en el contrato de garantía tenemos una conjunción del patrimonio. ¿Por qué vamos a ver ahora el patrimonio? Porque el patrimonio es la garantía de los deudores, perdón, de los acreedores que contratan con un deudor. El patrimonio es la prenda común de los acreedores. Prenda o garantía común. Antes, en la antigüedad, cuando el deudor no pagaba las deudas, era sometido a la muerte, a la prisión o a la esclavitud por parte de los acreedores. Es decir, con su propia vida, libertad o con su propio cuerpo, pagaba las deudas. Pero esto, en la época moderna, es inadmisible. Entonces, las deudas son afrontadas con bienes, con el patrimonio. Usted conoce desde contabilidad un concepto del patrimonio, que todo ente o entidad lo tiene, conjunto de activos y pasivos, pero en el derecho, el patrimonio es la garantía común que tienen todos los acreedores para cobrarse de su deudor. También habrá visto en civil que es un atributo de la personalidad, que incluye bienes presentes y bienes que hoy no están, pero son futuros. Es el conjunto de bienes, por lo tanto hay cosas materiales e inmateriales. Todo esto es el patrimonio. Pero hay bienes que están en el patrimonio y que no son parte de la garantía de los deudores. Por ejemplo, las ropas, los instrumentos de trabajo, todo eso es parte de mi patrimonio, pero no puedo con ello garantizar a los acreedores. Están excluidos de la garantía. Por ejemplo, un acreedor no puede venir a cobrarse la deuda de las prendas, de la ropa que yo uso, de la mesa de luz, de los soportes digitales, porque son instrumentos para ejercer nuestra profesión, de los sepulcros, que son bienes de los deudos de nuestros difuntos. Tampoco puede cobrarse de los bienes que están afectados a cualquier religión o de los créditos por alimentos. Es decir, que hay bienes que están en el patrimonio, pero no afectados a las deudas. ¿Y cómo se cobra el acreedor cuando el deudor no le paga? Exigiendo judicialmente, es decir, ante un juez, la venta de los bienes del deudor. Venta que sale a través de una subasta pública, a través de un martillero, de un remate. Y en esa venta, la prioridad va a cobrar primero el primer acreedor que ha obtenido el embargo, es decir, que ha obtenido la garantía forzosa. Nosotros en las garantías vamos a ver 4 grupos. Uno, las vías de hecho, que ustedes la tienen en pantalla para que anoten. También está el Power en la plataforma y, como les dije, la clase asincrónica. El derecho de retención. Después tenemos garantías unilaterales, que no son contratos, que son actos de personas que quieren ofrecer su patrimonio. En el grupo 3 tenemos las garantías propiamente contractuales, objeto de la clase de hoy. Fianza, fideicomiso de garantía. Y también tenemos derechos reales, como la prenda, la hipoteca, la anticresis, con sus respectivos números de artículos para que usted lo vea. Derechos reales constituidos sobre cosas ajenas, derechos reales sobre cosas muebles, derechos reales sobre inmuebles, sobre cosas registrables. Aquí van a ver ustedes el cuadro de las garantías. Vías de hecho,
tenemos derecho de retención, vías de derecho unilaterales, contractuales, derechos reales, garantía unilateral, aval, fianza, fideicomiso, hipoteca, anticresis, prenda común, prenda con registro. Esto para que ustedes en el PowerPoint tengan el cuadro de las garantías. Y a cada una de las garantías le corresponde unos cuantos artículos del Código Civil y Comercial. Esto se llama derecho de retención, pero es una vía de hecho que la ley le concede a los acreedores para, como su nombre lo indica, retener, guardar, no devolver una cosa al deudor cuando ha quedado una deuda por la misma cosa. Por ejemplo, cuando usted le lleva su moto o su vehículo a, a un mecánico para que le arregle y le queda debiendo el arreglo, ese mecánico pasa a ser acreedor y puede no devolver la cosa hasta tanto se satisfaga la obligación. Hablamos de que la obligación, para que dé lugar al derecho de receso, tiene que nacer de la misma cosa. Como cuando llevo ropa al lavadero y no pago el lavado, el dueño del lavadero puede ejercer derecho de retención sobre las cosas. ¿Qué es el derecho de retención? Es una vía de hecho que dispone el acreedor que debería restituir la cosa al deudor, pero que no lo hace hasta que no le paguen lo que le adeuden en función de la misma cosa. No hace falta juicio, ni abogado, ni autorización del juez. Sin embargo, el juez puede, cuando le pida el deudor, sustituir o cambiar la garantía de la retención. El acreedor que retiene la cosa no la puede usar, salvo que haya pactado con el deudor usarla. Debe conservar la cosa y las mejoras a costa del deudor. Y también, si demora el deudor en pagar, el acreedor puede cobrar un canon de depósito. Vamos a ver un poco más rápido las garantías unilaterales porque nosotros queremos llegar a los contratos. Y hablar de garantía unilateral significa que una persona, por eso lo de unilateral, viene a prestar garantía en favor de alguien, obliga a pagarlo por otro. Dentro de las garantías unilaterales tenemos las propiamente dichas y el aval, se constituyen siempre por escrito y son, en cierto modo, irrevocables. El aval tiene mucha importancia, pero no tanto en la clase de hoy, sino en la que daremos en las semanas sucesivas, cuando hablemos de los títulos de crédito. Porque el aval es unilateral, no requiere ningún contrato, requiere la voluntad de una persona que viene y te firma un título. El aval es la garantía que se desprende de un título, letra, pagaré o cheque. Y ahora sí, las garantías contractuales. En primer lugar tenemos la fianza. La fianza es un contrato. ¿Cuál de los contratos es la fianza? La fianza es lo que llamamos el garante, cuando para un préstamo, cuando para una compra de cualquier bien te piden un garante, te están pidiendo que venga una persona extraña a firmar una garantía para pagar tu deuda si es que vos no la pagas. Y ese garante viene a compartir todo su patrimonio. Y lo tenemos en el código al contrato. Está en el artículo 1574 al 1598, que sugiero leerlo. Hay otras garantías contractuales, como el contrato de fideicomiso de garantía, que está contenido en un solo artículo. Hoy no lo vamos a ver, porque en las próximas clases habremos de ver el fideicomiso. ¿Qué vamos a analizar de la fianza? El concepto, las partes, la clasificación, las obligaciones y la extinción. Es lo que necesito que ustedes sepan de este contrato. Concepto.
Es el contrato en virtud del cual una persona que es un tercero a la obligación principal, que le llamamos garante o fiador, se obliga con todo su patrimonio a cumplir la prestación o la obligación en caso de incumplimiento. Hay dos partes en la fianza. El fiador, que es el garante, que no participa en el contrato principal, y la otra parte es el acreedor. Cuidado, el deudor principal, el afianzado, no participa del contrato de la fianza. La fianza solo se activa cuando el deudor no paga. La clasificación: unilateral, consensual, gratuito, formal, conmutativo y accesorio. Fíjense qué importante, es un contrato unilateral. Solamente le da obligaciones a una de las partes, al fiador, si es que el deudor no cumple. Se perfecciona con el consentimiento. Es gratuito porque no hay prestaciones entre el acreedor y el fiador. Sí lo hay en el contrato principal, mas no en este, que es accesorio. Accesorio porque sirve para asegurar el cumplimiento del principal. Conmutativo porque las obligaciones están determinadas desde el comienzo. Aquí tenemos algunas de las obligaciones y las extinciones que habremos de verla a continuación en estos próximos cuadros. La fianza comprende toda la obligación principal y además el deudor está respaldado por todo el patrimonio del fiador, que si el deudor no paga, el fiador es el que va a pagar y a activar esta obligación. ¿Qué es esto de los beneficios de excusión y división? Excusión significa el derecho que tiene el fiador para que el acreedor primero le cobre al deudor y cuando el deudor no tenga bienes, recién pueda satisfacer el pago. Eso es excusión. Lo que pasa es que en la mayoría de los contratos de fianza, el acreedor pide que el fiador renuncie al beneficio de excusión para poder cobrarle a los dos o a cualquiera de los dos, al deudor o al fiador. Pero si nada dice el contrato, usted, fiador, tiene el beneficio de que el acreedor primero le cobre al deudor. División. ¿Qué significa división? Significa que si hay varios fiadores, la deuda se puede dividir en partes iguales. Derecho del fiador. ¿Qué derecho tiene el fiador? Primero, tiene la obligación de pagar si es que el deudor o el afianzado no paga. ¿Y cómo recupera la plata? Porque qué bueno que resulta ser que, chicos, les cuento algo, ¿no? Ustedes llegan, registran su asistencia y me figura a mí la hora y también me figura en otro registro la hora que se van. Y yo estoy viendo los que se van. No es que viene, pone la asistencia y estoy compartiendo pantalla. Yo tengo el registro de la asistencia y tengo exactamente la hora que deja de estar en la plataforma, la hora que me abandona la reunión. De modo tal que puedo, si quiero, publicar. Y además estoy viendo lo que están haciendo. Esto quiero que lo sepas, o sea, no tiene sentido participar para poner una asistencia que después no sé si te la voy a controlar, porque capaz que hasta te puedo hacer figurar la planilla de a qué hora entraste, a qué hora registraste y a qué hora te fuiste. Eso te lo cuento como curiosidad. Además me hace ruido cada vez que alguien entra y se va. Así que solo quiero que lo sepan. Entonces, el deudor puede, en este caso, ser demandado por el fiador,
pero no hay ninguna relación entre el deudor y el fiador. Y desde luego, el demandado va a ser el deudor, pero cuando el fiador pague la obligación, con los recibos de pago recién. Ahora bien, vamos a ver cuándo se extingue la fianza. Pero para esto tenemos que volver a explicar qué es esto de la subrogación. ¿El fiador cuándo paga la obligación? El fiador la paga cuando el deudor no paga la obligación. Ahora bien, ¿cuándo el fiador tiene derecho de reclamarle al deudor? Cuando ha pagado y cuando tiene recibo de pago. La relación principal es deudor y acreedor, pero la relación de la fianza es acreedor-fiador. Sin embargo, el fiador, con los recibos de pago, puede sustituir o subrogar la posición directamente del acreedor y reclamarle al fiador. Vamos a poner un ejemplo. Resulta ser que yo voy a garantizar una deuda de mi sobrino. Mi sobrino saca una moto, yo quedo de garante. Mi sobrino no paga la moto. A mí la Casa de Comercio me va a exigir a mí. Si hay beneficio de discusión, primero le exigirá a él. Si él no tiene dinero, me van a exigir a mí. Y si yo pago la obligación por él, qué lindo chiste. Él va a disfrutar de su moto y yo la voy a estar pagando. ¿Cómo hago yo para poder después privarlo de la moto o cobrarme mi pago con la moto? Tengo que reunirme los recibos de pago y con esos recibos plantear un juicio contra el deudor, porque yo no contraté con mi sobrino, sino yo contraté con el acreedor. ¿Cómo se extingue la fianza? La fianza se extingue cuando termina o se extingue la obligación principal. Esto quiere decir que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si viene mi sobrino y paga la moto en el ejemplo, extingue también la fianza. Pero sin el consentimiento del fiador, si se prorroga el contrato, por ejemplo, un alquiler, donde voy a afianzar el alquiler de mi sobrino, si se prorroga el contrato y a mí no me consultan, se extingue la fianza. Cuando transcurren 5 años y la obligación principal no hubiera nacido, también se extingue la fianza. Bien, esto del fideicomiso de garantía no lo vamos a ver, vamos a verlo cuando veamos fideicomiso. Vamos a ver ahora los derechos reales de garantía. Derechos reales es el derecho de una persona sobre una cosa. Y ese derecho real nace a partir de un contrato. El derecho real de hipoteca es el derecho que recae sobre un inmueble. Cuando usted quiere garantizar una deuda con una cosa, si la garantiza con un inmueble, ese derecho real es una hipoteca y nace con un contrato de hipoteca. Si usted garantiza con una prenda, va a garantizarlo a través de cosas muebles y lo hace a través de un contrato de prenda. Si usted garantiza con lo que se llama anticresis, recae sobre bienes registrables que debe entregarlo físicamente al acreedor. La prenda, como dijimos, es el derecho real sobre cosas muebles y la prenda puede ser común cuando usted entrega las cosas muebles al acreedor o prenda con registro cuando no entrega las cosas, simplemente no existe desplazamiento y hay una anotación. En la prenda común, entonces, se constituye por un contrato escrito, o sea, es formal, y se entrega la cosa al acreedor. En este contrato hay partes que es uno, el deudor prendario, que entrega la cosa al acreedor prendario. El objeto del
Contrato de prenda, como dijimos, son cosas muebles. Cuando la prenda es común, son cosas muebles no registrables. La clasificación es unilateral porque solamente genera obligaciones para una de las partes, es decir, para el deudor prendario, nace por el consentimiento, es gratuito, es formal, es conmutativo y es accesorio. Derecho del acreedor. El acreedor tiene los siguientes derechos. Primero, tiene la cosa en su poder. Tiene que tener la cosa en su poder. Percibe frutos o intereses para imputarlo al pago de una deuda. Luego, debe reconocer los gastos que tiene la cosa y puede pedir la venta de la cosa si es que el deudor no le paga la obligación. Entonces, el acreedor tiene la cosa, percibe los frutos, puede pedir la venta si el deudor no le paga. La tiene en su poder a la cosa, no la puede usar. La prenda con registro se realiza sobre cosas muebles que no necesita entregarlas, que están registradas. Por eso hablamos de que no hay desplazamiento en favor del acreedor. Siempre garantizan el pago de una suma de dinero y se hace a través de un contrato formal que se inscribe en el registro de créditos prendarios o registro del automotor. Esa prenda puede ser con garantía fija o flotante. Fija significa cuando se individualiza una o más cosas muebles. Flotante cuando está sobre varios enseres que no individualiza, como ser, por ejemplo, los muebles de una fábrica. Muy bien, hasta aquí llegamos. Como les digo, hoy vamos a tener el trabajo práctico para vuestra disposición, así lo puedan realizar. Esperemos que a partir de esta noche y yo voy a ir dando los resultados. Simplemente despedirme y recomendarles para las próximas que no es obligación que estén presentes por obligación. No, a mí no me interesa la asistencia. Me interesa que los que estén en la clase sincrónica lo estén porque quieran estar, porque quieran preparar la materia, sacarse dudas. Créanme que es muy molesto, se siente toda la hora el ruido de cuando entran y cuando salen y está todo registrado. El momento en que entran, registran su asistencia de vicio y se van. Lo único que quiero, ni parciales le he puesto, lo único que quiero es que entreguen sus trabajos, que preparen sus materias. Sí, nos vamos a encontrar en el final. Ahí nos veremos cara a cara, virtualmente, a través de una máquina, de un soporte, y ahí podremos evaluar los conocimientos, la capacidad del aprendizaje. Mientras tanto, yo cumplo con ustedes. Voy subiendo el material, voy subiendo clases asincrónicas porque en una hora o hoy en media hora es imposible abarcar todos los puntos para que cuando usted pueda subir esto. No importa lo demás, sé que a lo mejor no les importa, no pueden a las 10:51. Rosana no me puede registrar una asistencia a las 10:51 cuando la clase comenzó a las 10. Las obligaciones están para ambos, pero nos veremos en el examen final. Por de pronto, nos despedimos y nos vemos el próximo jueves. Adiós. Gracias, profe. Saludos. Muchas gracias, profe.